Hola, hola. Bien, dado el tiempo, tenemos que iniciar la clase. Como ya vieron, en esta rápida mirada inicial, tenemos hoy día que tratar básicamente tres temas. Los tres corresponden ya a literatura peruana republicana. El costumbrismo y el realismo a la literatura republicana del siglo XIX y el posmodernismo al periodo ya del siglo XX, ¿no es cierto? Que es la literatura peruana más reciente que hemos tenido. Hoy día vamos a enfocarnos en el costumbrismo y sus características. Vamos a tratar a los autores más importantes, que son Pardo y Aliaga y Segura Cordero, ¿ok? Y luego hablaremos del realismo y sus autores más importantes, sus características y autores más importantes, que son González Prada y Mato de Tarnar. Y después, cuando hablemos del posmodernismo, nos enfocaremos en la poesía de José María Eguren y la obra narrativa de Abraham Valdelomar. Muy bien, lo primero que tenemos que estudiar hoy día es la literatura republicana del siglo XIX y ver el costumbrismo, el contexto histórico, las características y representantes. Al inicio del periodo republicano, tuvimos un momento de anarquía. Luego de la batalla de Ayacucho, que fue en 1824, continuaron años en los que hubo bastante desorden, dado que los generales que participaron en la batalla de Ayacucho se creían todos con derecho a ser presidentes del Perú. Y más por el golpe de Estado que por la democracia incipiente que había, accedieron muchos de ellos al gobierno, lo que generaba, dado el golpe de Estado tras golpe de Estado, bastante inestabilidad. Hay mucho desorden, el caudillismo es lo predominante, y hay un gran desequilibrio entre esperanzas y realidades. Algo así como que las expectativas eran altas y la realidad era totalmente desalentadora, ya que después de la independencia éramos una república, que era un sistema político de moda, éramos como lo último en la política internacional, y había expectativas de que la modernidad, la revolución industrial, que un Perú democrático, con igualdad, o sea, y lo que teníamos era una sociedad colonial, ¿verdad? Donde la gente rica, los hacendados, la pequeña burguesía y todavía la aristocracia que venía de la época colonial, eran las personas que elegían los gobernantes, ya que la democracia era un chiste en el que solamente votaban los varones letrados propietarios. Entonces, si no eras propietario no votabas, si no eras varón no votabas, si no eras mayor de edad no votabas, si no sabías leer y escribir no votabas. Entonces era muy limitado el número de votantes. También había esclavitud, tributo del indígena, grandes diferencias sociales. Entonces la educación era totalmente reducida a ciertos núcleos urbanos, especialmente Lima, y no había una educación masiva. Por lo tanto, había grandes expectativas y una realidad muy decepcionante. Esa es la realidad en la que se mueve el costumbrismo peruano. El costumbrismo peruano viene de España, lo trae Felipe Pardo y Aliaga, cuando él estrena Frutos de la Educación, su primera obra de teatro, en 1828, inicia el costumbrismo peruano. Pardo y Aliaga nació en Cusco, de padres aristócratas españoles. Su papá era un funcionario español. Después de la batalla de Ayacucho, con un hijo que ya tenía acá 20 años, criollo, que era Felipe Pardo y Aliaga, se fue con toda su familia a España, el papá de vuelta, ¿no? Se llevó a su hijo criollo con él. Y allá en España, Pardo y Aliaga estuvo formándose durante un tiempo en la Academia El Mirto, dirigida por Alberto Lista, ¿no? Una academia literaria donde también estudiaron autores muy importantes posteriormente para la literatura española de la época, como Mesonero Romanos, Mariano José Larra y José de Espronceda, que estuvieron vinculados con este grupo, con este cenáculo literario de la Academia El Mirto. Pardo y Aliaga estuvo ahí. Él también pudo ser un escritor español de la época, pero yo creo que al ser americano tenía desventajas, aparte que los autores que te menciono eran muy buenos. Por lo tanto, Pardo y Aliaga pensó, tal vez si me quedo aquí en España voy a ser uno más,
Si me voy a Perú podría ser el mejor. Y parece que por esos motivos regresó joven, a los 24 años. O sea, estuvo unos 3 años más o menos en España, codeándose con lo más graneado de la aristocracia española, ¿no? Con esa élite nobiliaria. Aquí llegó, tenía las propiedades de su padre, se casó con una mujer muy rica que tenía hacienda en Huaral, entonces dinero no le va a faltar y se dedica a la política un poco, pero sobre todo a la literatura y el periodismo. Lanza el periódico El Espejo de mi Tierra, donde publica sus poemas, que son normalmente letrillas satíricas, epigramas de burla. También publica artículos de costumbres, como el famoso artículo Un viaje, y también algunas obras de teatro estrena, como ya te dije, Frutos de la Educación y otras obras. Pardo y Aliaga, dado su gran capacidad satírica, ha sido llamado el señor de la sátira. Pardo y Aliaga, dado su manera cáustica, corrosiva, sus versos parecían ácido muriático para la sociedad. Era un crítico muy, pero muy ácido de nuestras costumbres, y como él era de clase alta, podía criticar a todo el espectro social, o sea, desde el más encumbrado noble de Lima hasta el más humilde indígena o esclavo de raza negra. Entonces era un hombre que podía ver todos los niveles sociales y burlarse de todos. Por todo esto ha sido llamado el principal exponente de la vertiente anticriollista del costumbrismo. ¿Está bien? No porque él haya sido un español crítico de los peruanos, él era criollo, él era peruano, pero asume una actitud muy censuradora respecto a nuestras costumbres. En cambio, Manuel Ascencio Segura Cordero es de un origen muy distinto. A los 16 años estaba en el ejército realista, cadete, porque su padre era soldado realista. En la batalla de Ayacucho, él ya tenía 19 años, participó en la batalla, pero por suerte, claro, en el bando realista, por suerte solamente fue tomado prisionero, no recibió alguna herida grave. No vayas a verlo como un traidor, no lo mires mal, porque él era un chiquillo cuando su padre lo obligó a ser parte del ejército realista. Aparte, piensa que en la batalla de Ayacucho, el 90% o más del ejército realista eran peruanos. Después había otras nacionalidades y algunos españoles, demuestra nomás. En cambio, en el bando patriota, que se enfrentó a los realistas en Ayacucho, en el bando patriota había bastantes venezolanos, colombianos, argentinos, chilenos y un grupo de peruanos que apoyaba como batallón. Entonces, ese ejército patriota tenía más venezolanos que peruanos y tenía el ejército realista más peruanos que españoles. O sea, eso es muy extraño, es raro de escuchar, pero es la verdad. Y ya estaban los venezolanos aquí en Perú haciendo algo importante, ¿no? Estaban en Ayacucho peleando, ¿no? Como soldados traídos por Bolívar de la campaña del norte. Entonces Segura va a adscribir al ejército peruano luego de esta batalla y sirve al ejército peruano durante varios años, pero luego se retira a los 30 y pico años y decide ser escritor y se enfrenta a Pardo y Aliaga. Y empieza una gran rivalidad literaria entre ambos. Segura representa la otra vertiente del costumbrismo, el criollismo. El criollismo eh, del costumbrismo peruano. Es una crítica también que él hace, pero benévola, menos cáustica, menos corrosiva, ¿no es cierto? Una crítica, como decir, una crítica positiva, no tóxica como la que hacía Pardo de Aliaga. Segura escribe muchas obras de teatro, aunque probablemente las más famosas son El Sargento Canuto y Ñacatita, ¿no? En Sargento Canuto él critica la casta militar que llevaba a Perú a la debacle por este caudillismo de que acabamos de hablar. Y en Ñacatita critica a la mala costumbre de estas viejitas alcahuetas, metiches, entrometidas, chismosas, hipócritas, interesadas, convenidas. Sí, ya sé, parece que estoy escribiendo a Magali Medina, pero no, estoy hablando de Ñacatita, ¿no? Y Ñacatita sin cana y sin programa de TV, por cierto. Eh, es una obra muy famosa porque en ella se describe un tipo social habitual de la Lima de hasta hoy en día, la viejita chismosa, alcahueta, terciadora, interesada, hipócrita, ya sabes, Ñacatita, ¿ya? En cambio, en Un viaje, este famoso artículo de costumbres de Pardo y Aliaga se describe al limeño de morón, ridículo, que es, todo lo hace, lo más sencillo lo hace toda una ceremonia, y como la vida limeña es tan aburrida, ven un viaje de este tipo como lo máximo que puede ocurrir en la vida social limeña, como es tan aburrida,
Y ese es el niño Goyito, ¿no? Que aparece en un viaje. ¿Listo? Segura publicó varios periódicos con amigos para enfrentarse al espejo de mi tierra de Pardo y Aliaga. Fundó el periódico El Cometa, La Bolsa y el periódico Lima contra el espejo de mi tierra. Con todos estos periódicos se enfrentó al espejo de mi tierra. Ya sabes, el costumbrismo tiene un apego a la realidad inmediata para describir tipos y costumbres, criticar sobre todo lo urbano, ¿no es cierto? No se enfoca mucho en lo rural, sino en lo urbano. Tiene una tendencia satírica muy notoria y actitud moralizante, es decir, trata de corregir errores de efectos sociales. Y ya sabes que el medio de difusión fue el periodismo, donde se publicaban artículos de costumbres, el teatro, que es la comedia, y la poesía satírica. ¿Está bien? La poesía satírica. Muy bien, vamos a avanzar. Bueno, luego de la guerra del Pacífico, y no me refiero al partido Perú-Chile que vamos a jugar por las eliminatorias del Mundial, sino me refiero a la conflagración bélica, ¿verdad? Entre Perú y Chile. Luego de esta guerra tan terrible en la que fuimos derrotados, y eso ya ustedes por historia del Perú lo saben, aparece el realismo peruano, ¿no es cierto? Claro, no vayas a pensar que después del costumbrismo es el realismo, no, no, entre ellos está el romanticismo, ¿no? Desde mediados del siglo XIX hasta la guerra con Chile. Pero no estamos tratando ese tema, estamos haciendo algo resumido, ¿ya? Vamos con el realismo. El realismo aparece luego de la guerra con Chile, ya te dije, y dura hasta la primera década del siglo XX. Acá destaca mucho Grimanesa Martina Matos Torres, que firmó sus obras con el seudónimo de Clorinda Mato de Turner, y el autor Manuel Baltasar de los Reyes González de Prada y Ulloa, que como su nombre sonaba muy rimbombante, se lo cambió a un nombre de obrero, un nombre de profesor de literatura, Manuel González Prada, ¿no? Donde el apellido de su padre le quitaba el D, y la gente pensaba que su papá era González y su mamá era Prada. Y es incorrecto, su papá se apellidaba González de Prada y su mamá se apellidaba Ulloa. Pero repito, para tener una imagen de menos alcurnia, él se puso seudónimo en sus obras, Manuel González Prada. El realismo peruano tiene objetividad, rechazo al pasado, algo que es totalmente contrario a lo que hacían los románticos como Palma, que eran pasadistas, siempre trataban el pasado. Temática social en el realismo, propósito moral, la defensa del indio y una reivindicación del indio. Se considera a los realistas peruanos como preindigenistas. También hay un nacionalismo agresivo, ¿no? Sobre todo en González Prada. Y los medios de difusión son la novela y el ensayo, ¿no? Por ejemplo, la novela Ave sin nido de Clorinda Mato de Turner y los ensayos de González Prada publicados en su libro Páginas Libres. Vamos a revisar un poquito a la autora Clorinda Mato de Turner, para empezar. Clorinda Mato de Turner, ya sabes, su nombre real es Grimanesa Martina Torres Matos. Nació en Cusco, sus padres fueron hacendados, pero no grandes hacendados, no millonarios, decir la palabra grandes hacendados es incorrecta, sino hacendados menores, con unas cuantas propiedades, ¿no? O sea, tú puedes verlos como dueños de varias chacras o como pequeños hacendados, ya, tú me dices cómo quieres verlo, ya, yo prefiero decir pequeños hacendados, ya. Así que Clorinda tiene una cierta estabilidad económica en su niñez y eso le permite tener una buena educación. Sus padres trataron de que ella tenga un futuro prometedor, haciéndola casar con un empresario inglés, ¿no es cierto? Un inglés que estaba aquí en Perú trabajando como rescatista de lanas, es decir, comprando lanas a los ganaderos de las zonas altas, de Cusco, Puno, Arequipa, donde se cría la alpaca, y llevando esa lana a los puertos y vendiéndola a sus amigos empresarios ingleses, sus compatriotas, para llevarla a Inglaterra y hacer telas finas. Clorinda empieza a trabajar con su esposo en eso. El esposo, el inglés, apellidaba Turner, ¿ya? Y le decía de cariño a ella, mi Clorinda, mi Clorindita, decía. Entonces, algo así, en lugar de decirle mi cuchicuchi, le decía mi Clorindita. Ese era su cariño que le daba, ¿no? El negocio iba bien. Grimanesa Martina aprendió del negocio bastante, una mujer inteligente aparentemente para la empresa, una empresaria, una emprendedora, pero lamentablemente la guerra con Chile
arruinó todo esto y peor, su esposo falleció, ya falleció. La empresa de ella quedó en ruinas, literalmente adeudada porque los embargos chilenos, el hundimiento de barcos, la guerra que hizo que no puedan lanzarse los productos desde los puertos peruanos, fracasó el negocio y quedó endeudada y encima viuda. Luego de la guerra, ella decidió no casarse ya, quedarse sola, viuda, y haciendo su negocio, pagó las deudas e inclusive obtuvo ganancias. Y ella pudo haberse dedicado a ser rescatista de lanas, o sea, ser millonaria, ¿no? En ese tema. Pero ella no quiso, ella quiso hacer una carrera como literata. Todavía cuando era jovencita y cuando recién se había casado, su esposo le permitía a ella publicar en publicaciones cusqueñas, o sea, publicar crónicas, comentarios, artículos, ¿no? Y una chica que tenía buena pluma. Ahora que estaba viuda, dijo, bueno, me quedo viuda y me dedico a lo que me gusta, ser escritora y periodista. Primero en Cusco y luego en Lima. Aquí en Lima participó en un cenáculo literario organizado por Manuela Gorriti, una argentina que había llegado a ser vida intelectual aquí a Perú. Ella juntó a varias chicas intelectuales, entre ellas estaba, por ejemplo, Teresa González de Fanning, que llega desde Ancash. También estaba Mercedes Cabello, que llega desde Moquegua, y Clorinda Mato de Tarna, que llega desde Cusco, ¿ok? También estaba ahí algunos varones que participaban, ¿no? Ella decía, Manuela Gorriti decía, yo invito a todos los hombres también a mis reuniones con tal de que no sean prejuiciosos con la mujer, o sea, hombres de pensamiento liberal, ¿no? Y por ejemplo, González Prada caía en esas reuniones también a veces, ¿ya? Pero los machistas, los conservadores miraban muy mal esto porque decían, ¿por qué las mujeres van a dejar la olla, la sartén y van a ponerse a hablar de cosas intelectuales, ¿no? O sea, hay siempre el machismo negativo. Clorinda Mato de Tarna era una gran periodista y una mujer con mucha visión. Estas chicas, Teresa González de Fan y Clorinda Mato, todas ellas, eran feministas, pero es un feminismo el que ellas proponían, un feminismo constructivo, edificante. Por ejemplo, Clorinda Mato de Turner creó, para tener un ingreso extra, creó una imprenta feminista. Entonces tú vas a decir, ya, profe, escribía manifiestos contra los hombres, que muere que el hombre muere y la mujer hereda la tierra. No, no, ese feminismo absurdo del odio, no. Ella creó una imprenta feminista llamada La Equitativa, y era feminista no porque escribían tonterías contra los hombres, sino porque en esa imprenta, en ese taller, solamente trabajaban mujeres. ¿Está bien? O sea, puras chicas. Normalmente madres solteras o viudas o hijas de hombres muertos en la guerra con Chile, ¿no? Como para apoyar económicamente a los hogares necesitados. Así que La Equitativa era muy equitativa. Y Clorinda Mato era una mujer con mucha visión. Ella se cambió el nombre, ¿no? En sus obras, ya no era Grimanesa Martina en sus obras, sino Clorinda, por el nombre que le puso su extinto esposo inglés, Turner, de Turner, porque era viuda de Turner, y Mato por su apellido Matos, ¿no? Se le quitó la S, le puso otra T y era Mato. Entonces era Clorinda Mato de Turner. Ella publica la novela Besignido como una manera de retar a la sociedad pacata, a la sociedad cucufata de la época. Esa novela tiene dos sentidos. Uno, criticar y denunciar al abuso al indígena, sistemático abuso. Acá aparece un pueblito andino en Cusco llamado Quillac, donde el cura, el juez de paz y el gobernador son la trilogía del mal contra el indio. O sea, si la trilogía del rock es Soda Stereo, la trilogía del mal es el gobernador, el juez de paz y el cura. Y estos señores abusan de los indios, les hacen pagar, por ejemplo, una misa por un fallecido, y como no tienen plata para pagar, les confiscan algo y con intereses se lo quedan, y le van quitando las cosas, le van haciendo la riqueza, pasando a sus manos. Es un abuso total. Aparece una pareja de foráneos en Quilla, que son Lucía y Fernando Marín. Él es ingeniero, está llevando el tren hacia Quillac, y Lucía es una chica que como no tiene internet, no tiene celular, no tiene computadora, ni televisión, ni radio, se aburre, leía un montón ya, pero a veces mira por su ventana, ¿no? Y ahí conoce, mirando por la ventana, a una pareja de indígenas muy sufridos, que son Juan y Marcela Yupanqui. Ellos tienen un par de hijas, ¿no? Una es Margarita de 14 y otra es Rosalía de 10 u 11, bueno, chiquilla. Entonces, como Lucía Marín se enfrenta a las autoridades corruptas para defender el interés de estos pobres indígenas explotados, el cura, el juez de paz y el gobernador deciden que los Marín deben morir. Y para que mueran de manera accidental, entre comillas,
inventan la historia de un robo, que los ladrones sacrílegos que han robado la iglesia y que se han escondido en la casa de los Marín, para que toda la población armada haga coladera a la casa de los Marín, ¿no? Y así funciona, pero los Marín no mueren, de suerte, ¿ah? Pero sí mueren los Yupanqui que fueron a ayudarlos, ¿no? Marcela y su esposo Juan. Así que ellos mueren. Marcela antes de morir le dice un secreto en el oído a Lucía Marín y muere. Luego estos esposos Marín, como Lucía está embarazada y ha pasado algo terrible aquí y ya no quiere recordar tanto dolor, deciden irse, ¿no? Pero llevarse a sus ahijaditas, ¿no? A sus ahijaditas, que son Margarita y Rosalía, para educarlas, alejarlas del abuso. Ahora, llega al pueblo de retorno Manuel, ¿ok? Manuel, que es un chico de 17 años, que es hijastro del gobernador de Quillac. Es hijo de la esposa, no es hijo del gobernador. Es hijo de madre soltera de la esposa, que es también a su vez la esposa del gobernador, es hija de un indio rico. ¿Profe, un indio rico? Sí, claro, un indio que tiene muchas tierras o tiene mucho ganado de alpaca, tiene dinero, así que se le puede llamar indio rico. No es algo tan complicado de entender, pero sí había algunos, ¿no? Un antiguo cacique puede ser. Entonces, Manuel tiene un padrastro importante, su mamá tiene plata, entonces es un chico de buena clase que ha estado estudiando en Lima, ha retornado a su pueblo y conoce a Margarita y se enamora de Margarita. Inclusive persigue a la chica, no en el sentido de acoso, pues no piensen mal, sino que se va detrás de los Marín con sus ahijaditas y en Cusco, en el hotel donde están hospedados para luego embarcarse a Lima, él busca y pide la mano de la chica a los padrinos. Lucía se pone nerviosa y dice, no, ustedes no pueden estar. Fernando, yo no puedo. Fernando, díselos tú, díselos tú. Y Fernando les dice, chicos, ustedes no pueden estar porque son hijos del mismo cura. ¿Cómo hijos del mismo cura? Sí, o sea que eran hijos del cura, no el que aparece en la novela, sino un cura anterior de Quillac, ¿no? Y habían sido hermanos por padre, ¿no? Por cura en común. Así que el segundo motivo de la novela, aparte de la denuncia del abuso hacia el indígena, es la denuncia del abuso sexual, ¿no? De los curas a las chicas indígenas. ¿Está bien? Así que esta novela generó gran polémica. Muchos conservadores se fueron contra Clorinda Mato y le hicieron cosas terribles, ¿no? O sea, le insultaban en los diarios. A ella le criticaban por dos cosas. Uno, por ser provinciana y por su dejo cusqueño, por su, digamos, dialecto que mezclaba un poco el quechua con el castellano. Y otro detalle que lo criticaban era que no tenía hijos, y eso le miraba muy mal, porque en ese tiempo, prejuiciosamente, a la mujer ya mayor de 30 o 40 años que no tenía hijos, se le miraba como una mujer anormal. Algo que hoy en día es totalmente aceptado, ¿no? Pero en ese tiempo se veía muy mal, así que por esos detalles la criticaban bastante. Pero la idea era que ella representaba una voz de denuncia que se atrevía a decir cosas que nadie más hacía. Al principio, como ella estaba bien con Cáceres, que era ayacuchano y también quechua hablante como ella, todo bien, ¿no? Con el presidente Cáceres. Pero cuando entró Pierola, que era de la onda conservadora, todo, le fue mal, porque los que estaban a favor de Pierola, que ahora tenían el poder, empezaron a criticarla más y ya tuvo que irse del país. Le desmantelaron su imprenta feminista, la saquearon, y a ella le insultaron públicamente en la calle, también por medios escritos, con seudónimos y todo. Así que ella tuvo que irse del Perú, se fue a Argentina, y ella murió de neumonía. Una pena que haya pasado esto con esta mujer tan valiente. Bien, vamos con González Prada. En González Prada, como ya te mencioné, usó el seudónimo Manuel González Prada porque en realidad él era, pues, tenía un nombre muy rimbombante, para tratar de ser uno más en sus textos. No que se vea contradictorio que alguien que criticaba a la élite sea parte de esa élite. González Prada, luego de la guerra con Chile, empieza su carrera como escritor ensayista y publica varios ensayos de crítica hacia todo lo que se puede criticar, criticando a los culpables de la guerra con Chile. Su texto más famoso es el Discurso en el Politeama. El Discurso en el Politeama se leyó por primera vez el 29 de julio de 1888, la noche de ese 29 de julio, en el Teatro Politeama. Ese teatro quedaba a unas cuadras de la Plaza de Armas,
cerca ya de la avenida Tacna. Digo que daba porque luego de unos años después de este discurso se incendió ese teatro, se quemó y ya no se volvió a construir con ese mismo nombre. Ya se le reconstruyó pero con otro nombre, entonces ya técnicamente no existe ese teatro. Este discurso en el Politeama fue escrito pensando en el público que iba a estar presente, que era principalmente chicos de su edad de ustedes, alumnos, que eran los que habían organizado esta velada patriótica, pro fondos para recuperar Tacna y Arica, que estaban cautivas por los chilenos. Por eso en la primera parte inicia el ensayo diciendo: señores, el motivo que nos reúne hoy tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Y luego, dirigiéndose a estos mismos chicos, les dice: vuestros ancestros bebieron el vino generoso de la independencia y les dejaron las heces. O sea, qué fuerte, ¿no? O sea, te están diciendo que tu bisabuelo, tu abuelo, se llevó la plata, se llevó lo mejor del Perú y te dejó a ti el excremento, y por eso perdimos la guerra con Chile, porque estábamos saqueados, no había ahorro después de la época del guano, el apogeo del guano. Claro que es verdad, pero decirlo de esa manera es un poco duro. Critica mucho también a la iglesia, que la considera retrógrada, alaba mucho a la ciencia, es positivista González Prada, también es revanchista y antichileno, porque critica a Chile y propone la revancha, dice hasta Tarapacá, tenemos que llegar a Tarapacá mediante el apoyo de la ciencia, la ingeniería, la matemática. Luego, critica a los vencedores del Perú, dice que los verdaderos vencedores fueron la ineptitud de los gobernantes y la ignorancia de los gobernados. Sobre la ineptitud de los gobernantes, él se refiere pues al hecho de que improvisaban puestos. Por ejemplo, Pierola, como jefe supremo, improvisó una defensa para Lima. Pero Pierola no era militar. El que debió dirigir la defensa debió ser un militar. Por ejemplo, Miguel Iglesias o Cáceres, ¿no? Que eran militares de fuste. Pero Pierola, por celos políticos, por egoísmos, por soberbia, digamos, él quiso ser el líder supremo, también en el aspecto militar, y él fue el que mandó la manera de defender. Y la batalla de Lima fue una derrota. Ustedes ya lo han estudiado seguramente en Historia del Perú. Yo vivo en el distrito de San Juan de Miraflores, y con ayuda de textos y mapas antiguos he más o menos reconstruido cómo fue la batalla de San Juan de Miraflores, que se dio aquí en mi distrito, en una parte de San Juan, una parte de Surco, una parte de Chorrillos, sobre todo se dio la batalla. Y bueno, no me parece correcto lo que propuso Pierola. Pensándolo bien, es demasiada extensión. Desde los cerros de Pamplona Alta hasta el Morro Solar de Chorrillos, es demasiada extensión. No era técnicamente posible una buena defensa en tanta extensión. Pero en fin, la batalla fue perdida y también Miraflores perdimos. Entonces, González Prada está criticando ahí por qué alguien que no sabe de militar, por qué entra a ser el que defiende a Lima. Después de esto llega a ser presidente Cáceres, ya después de la guerra, ¿no? Cáceres fue un gran militar, digamos que fue el soldado más famoso del Perú en la guerra con Chile, y no murió en batalla, pero luego fue presidente y le hizo mal. ¿Por qué un buen militar quiere ser presidente? ¿Por qué un buen ministro de Hacienda, que era Pierola, quiso ser militar? A eso va González Prada. Respecto a la ignorancia de los gobernados, él se enfoca en la falta de educación que tuvieron los indígenas, que fueron el grueso del ejército de Perú. Porque en ese tiempo los indígenas no recibían educación. Los hombres andinos, mestizos o indios, no recibían educación. Ellos simplemente ni siquiera se hablaban castellano, hablaban quechua nomás. Entonces era complicado que les den órdenes los oficiales que no sabían quechua. Aprendían maniobra militar, eran gente resistente, fuerte para la batalla, pero no tenían espíritu patriótico. Ahí la gente puede pensar, profesor, pero no es tan importante eso, no tengo una buena arma, sé lo que tengo que hacer, tengo la resistencia, el valor, puedo hacerlo. Es que es como ir a un partido de fútbol con un equipo con la moral baja, o ir a un partido de fútbol con un equipo con la moral al tope. Entonces la educación es clave, porque si no el soldado peruano va a pelear por un caudillo, no va a pelear por su patria. En el momento en que tiene que tomar una decisión
tiene que ser autónomo en su decisión, o retroceder o avanzar según lo que le llama su nacionalidad, su nacionalismo, él va a dudar. Es importante eso. En cambio, los chilenos tenían una ventaja. Los chilenos venían con gente que tenía primaria completa. Los rotos chilenos, y no estoy siendo ofensivo ni tratando de burlarme de Chile, porque el roto chileno es la condición, algo equivalente a hablar del cholo peruano. El roto es el cholo de allá, es como la persona popular que tiene educación básica y que normalmente trabaja de lo más ínfimo, ¿no? La mayoría de soldados chilenos eran mineros de su zona norte que fueron reclutados, que vieron en la guerra una manera de ganar un mejor sueldo que estar en la mina. Y a esa clase de gente le dicen el roto en Chile, por su apariencia física, de estar humildemente vestido, ¿no? Ahora, repito, los rotos chilenos sí tenían educación y ellos venían a pelear por su país. Entonces, esa es una gran diferencia que había, ¿no? Entonces, ahí González Prada se va a la falta de educación y dice, el indio es alguien capaz de pelear, pero como no tiene esa educación, no es un soldado tan eficiente. Se va por ese lado, criticando al Estado que lo ha dejado postergado al indígena. Se dan cuenta, eso critica. No critica al indio en sí. Él dice, sería el mejor soldado del mundo, pero si tuviera educación. Por ahí se va la crítica, ¿no? Luego González Prada también propone una renovación radical. Y él dice que ya pasó el tiempo, estos árboles con flores de aroma deletero y flores de sabor, y frutos de sabor amargo, que vengan árboles nuevos a dar flores y frutas nuevas. Los viejos se la tumban, los jóvenes se la obra, ¿no? Y cómo le habrán aplaudido los chiquillos. Y la gente como Palma se habrá sentido un poco mal, ¿no? Porque esa gente fue la que se saqueó el Perú en la época del guano, ¿no es cierto? Y ahí está pues González Prada poniendo el dedo en la llaga, como decía él. Bien, vamos ahora con literatura peruana del siglo XX. Esta literatura tiene un avance muy rápido. En las primeras décadas del siglo XX está el modernismo. En la segunda década aparece el posmodernismo como una alternativa, como una transición hacia la vanguardia. En la tercera década, ya en la época de Leguía, el oncenio de Leguía, es una época muy intensa, aparece la vanguardia, el indigenismo. Y ya a mediados del siglo XX, la famosa generación del 50, ¿no? Que abarcó poetas, cuentistas, narradores, ensayistas, dramaturgos. Fue una etapa dorada de la literatura peruana, grandes autores. Probablemente el más destacado de todos sea Jorge Eduardo Eyelson en la poesía y Julio Ramón Ribeiro en el cuento, ¿no? Ellos probablemente son de los más destacados que tuvimos en ese momento, ¿no? En la generación del 50. Claro, también está Blanca Varela, también se puede hablar de ella, o el profesor Carlos Eduardo Zabaleta, o también Sebastián Salazar Bondi, ¿no? Entre destacados autores de la generación del 50. Y bien, chicos, ahora sí vamos con el posmodernismo, ya eso es lo que tenemos que estudiar. Tenemos a Eguren y a Valdelomar como autores importantes del posmodernismo. El posmodernismo es un momento en el que la literatura peruana buscaba nuevas formas de expresión, nuevos temas también. José Gálvez, ilustre literato de la época que escribió y sustentó una tesis doctoral en 1915 titulada Posibilidad de una genuina literatura peruana o nacional, opinaba sobre su época. Nuestra literatura presentaba desorientación, desencanto, repetición, quiebre de influencias, cierta anarquía y crisis literaria. Eso es lo que él menciona. Vamos a hablar de Eguren. José María Eguren Rodríguez, porque es su nombre, acá no hubo seudónimos, nació en Lima, pasó su infancia en las haciendas de la parte norte, Chuquitanta, Zapayal, Pro, Trapiche, por ahí, por ese lado, tal vez conoces, tal vez vives por ahí tú, porque es una zona muy populosa de Lima. Me acuerdo cuando yo viví unos años por el Óvalo Guandoy, el famoso Óvalo Guandoy, que queda entre Los Olivos y San Martín de Porres. Me acuerdo mucho que me paraba por ahí y escuchaba las combis que decían Chuquitanta, 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 Cerro Candela, Chuquitanta. Y yo, Chuquitanta, y me sonaba, ¿no? ¿Por qué Eguren pasó su infancia ahí? Lo que pasa es que el papá era administrador de haciendas. Y como justo él era infante cuando se dio la guerra con Chile y la ocupación limeña,
sabes que los chilenos estuvieron un par de años acá, en Lima. Sus padres decidieron que él viva en la hacienda para que tenga cierta libertad, no esté encerrado en su casa, porque en Lima era peligroso salir en ese tiempo. Si acá hemos estado en Lima encerrados prácticamente 2 años por el coronavirus, allá los limeños estuvieron encerrados en ese tiempo por la presencia de los chilenos en las calles. Algo parecido, no podía salir, era peligroso salir. Las chicas corrían peligro de una violación. Las chicas salían con el pelo rapado, vestidas como hombre para que no las molesten los chilenos, ¿está bien? Así que así era grave la cosa. Sí, salían cachimbas, porque si no, el chileno reconoció una chica bonita y el chileno era la autoridad, el policía en la calle, así que había problema ahí. Entonces, Eguren pasa su infancia por ahí, y luego da a Barranco, y ahí tiene su casa familiar, y pasa el resto de su vida ahí en Barranco, ¿no? Hasta ahora está su casa, es una casa grande, que abarca toda una recta de una cuadra, frente a la iglesia de San Francisco, ¿no? Y una placita muy simpática y una iglesia bien bonita que es la iglesia de San Francisco, allá en Barranco Viejo. Yo he llegado a estar ahí, es muy bonito, es bien simpático el lugar, me encantó. Y decía, Eguren tenía un buen barrio, ¿no? Un barrio muy bonito, muy así de inicios del siglo XX, hasta se siente en la colonia todavía un poco ahí. Muy bien, vamos con su poesía. Eguren inicia el ciclo de los fundadores de la tradición poética peruana cuando publica Simbólicas. Y fíjate a qué edad publica Eguren, ¿no? Entonces, saca tu cuenta, ahí está la fecha que nació el año, y ahí está el año que publicó. ¿A qué edad publica él? Y la respuesta es que no era un chiquillo cuando lo hace. Totalmente contrario a Chocano, su compañero de carpeta en el colegio y amigo, ¿ya? Aunque no lo creas, Chocano y Eguren, dos tipos totalmente diferentes, eran patas. Y Chocano desde que tenía 17 años ya quería publicar, ya. Publicó un montón de poemarios. No todos fueron buenos, claro. En cambio, Eguren no. Fíjate a qué edad publicó su primer poemario. Lo que demuestra que Eguren estaba preocupado de presentar lo mejor posible su trabajo, no preocupado de figurar. Como dice José Carlos Mariátegui, Eguren pertenece al periodo cosmopolita. Es la etapa en que todavía los literatos peruanos se fijaban en movimientos extranjeros para desarrollarlos aquí. Y su obra no busca gran auditorio. Eguren no es un poeta para el hombre de la calle, no es un poeta para las masas. Eguren es un poeta para poetas, un poeta para los críticos. Eguren añoraba que los críticos literarios lo respeten y que los poetas lo admiren mucho. Eso es lo que él quería y lo logró. Lo logró. ¿Ok? Es un poeta de poetas, Eguren. Él decidió ser simbolista. No fue como otros que de su época, ¿no? De su generación, que vieron lo que está de moda es el modernismo, voy a ser modernista, como su amigo Chocano, que en su poesía utiliza recursos modernistas. No, Eguren dijo, a mí no me da la gana de ser uno más del montón. Quiero hacer algo diferente y original. Por eso Eguren fue simbolista. El simbolismo es un movimiento poético francés que fue iniciado por el famoso Charles Baudelaire y seguido por los poetas malditos como Paul Verlaine y Arthur Rimbaud. Estos autores tienen las siguientes características, igual que Eguren: la idea de la orquestación musical y el manejo del cromatismo en el poema. O sea, buscan la belleza del sonido, la eufonía, la musicalidad, y también buscan el manejo del color, el cromatismo, combinación de colores. Ellos buscan la sinestesia. ¿Qué es la sinestesia? La sinestesia corresponde a la teoría de Baudelaire de la correspondencia de sensaciones. La sinestesia consiste entonces en que yo leo un poema y las palabras suenan muy bien entre ellas, o sea, una musicalidad, una melodía, agrada al sentido del oído, y al mismo tiempo los colores que se manejan, las imágenes de lo descrito, son llamativas, originales, muy bonitas. Así que mi sentido de la vista, mentalmente claro, también se activa. Así que en un poema simbolista disfrutas de la música y la imagen a partir de la melodía de las palabras y el manejo de colores. A esta conjunción de placeres estéticos de diversos sentidos se le llama sinestesia. La sinestesia entonces era una búsqueda de los simbolistas. Ellos trataban de lograrlo en su poesía. Eguren no fue ajeno a esta búsqueda. A ver, voy a escribirlo en el chat mejor para que sepan cómo se escribe la palabra sinestesia. ¿Está bien?
Profesor, Sí, dime. la parte de ¿Cómo dices? la sinestesia es una figura literaria. Bueno, en algunas teorías de literatura sí aparece como una figura, pero también, aparte de eso, aparece como un tipo de metáfora, recuerdo. Pero también aparte de ese significado, usamos la sinestesia para describir esta correspondencia de sensaciones, que es una búsqueda propia de la poesía simbolista, ¿no? O sea, sí también se le considera un tipo de metáfora, donde se mezcla lo auditivo con lo visual, ¿no? Sí tiene que ver, pero aparte de una figura, un tipo de metáfora, también se le considera en sí un efecto estético, de que al leer el poema quede activado, quede complacido, digamos, el sentido del oído y el sentido de la vista, ¿no? Eh, Continúo con la orquestación musical. No es tan fácil hacer que las palabras suenen bien entre sí. Les voy a ser totalmente objetivo y testimonial. Yo he escrito poesía, pero no con la intención de ser un poeta, digamos, ¿cómo es decirlo? No con la intención de ser un poeta moderno, digamos, ¿no? Sino, lo mío no es la poesía, por cierto. Yo he tratado de hacerlo como una especie de ejercicio, un intento, y busqué lograr un poema que tenga rima y musicalidad, o sea, que suene bonito. Es bien difícil, porque tú colocas una palabra con el significado que tú quieres dar, pero no suena bien. Tienes que buscar un sinónimo, y a veces el sinónimo no es lo correcto. Tienes que reformular. Es trabajoso en extremo presentar versos que suenen bien entre sí y con rima. Le he dedicado mucho tiempo, es como una partida de ajedrez compleja. Y Eguren lo hacía muy bien. Y se demoraba años en hacer, se dedicaba a eso, ¿no? Es difícil. Y al mismo tiempo que esos sonidos también describan elementos llamativos y que haya manejo de color. Combinar esas dos cosas, buscando la sinestesia, es difícil. Y algo más, encima de esto, crear una realidad, un mundo, un universo ficticio en tu poema. Y tú dirás, profe, ¿qué tipo de mundo creó Eguren en sus poemas? Ah, él creó el mundo de los juegos infantiles, el ensueño y los personajes infantiles. Él hace esto porque el simbolismo le pide que él no diga las cosas de frente. El simbolismo le pide que él sea muy connotativo, es decir, que utilice el lenguaje figurado. Acá en la PPT te han puesto la sugerencia, ¿no? La sugerencia no muestra directamente la realidad, sino que sugiere sesgadamente una cosmovisión. ¿Cómo hace eso? Veamos un ejemplo. Los Reyes Rojos. Desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanza de oro. Por verde bosque y en los purpurinos cerros vibra su ceño. Falcones reyes batallan en lejanías de oro azulinas. Por la luz cadmio airadas se ven pequeñas sus formas negras. Viene la noche y firmes combaten foscos los reyes rojos. Bien, en el aspecto del sonido hay bastante sonoridad, me encanta el final. Y firmes combaten foscos los reyes rojos, o sea, se cierre tan bueno. Y aparte de la sonoridad que vemos, bueno, que oímos, perdón, también podemos ver el manejo del color, muy llamativo. Al principio aparece la aurora, que es un color blanco, pero sobre ese blanco se va a erigir el dorado y el rojo. El dorado y el rojo, fíjate. Luego en la segunda estrofa, para apagar ese incendio de la primera, nos ponen colores fríos, el verde y el púrpura. Se dan cuenta, colores fríos, ¿no? Después, el dorado y el azul, otra vez una combinación. Antes fue dorado y rojo, es dorado y azul. Y en la penúltima estrofa, la luz cadmio, que es una luz blanca, y unas figuras negras pequeñas que se mueven sobre una luz blanca. Al último, la noche, que es negra, o sea, la oscuridad de la noche, y los reyes rojos, el color negro y el rojo. Ven los colores. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la sugerencia que se da en este poema? La sugerencia del poema es a partir de, miren, la primera estrofa es el amanecer, la segunda el movimiento, la tercera la batalla en sí, la lucha,
La cuarta sigue el movimiento a pesar de que el día se acaba y cuando termina la última estrofa, viene la noche y siguen peleando. Entonces, este poema ha sido visto como una referencia a la vida cíclica del ser humano, que todos los días nosotros nos enfrentamos a algo. Al amanecer, cuando nos levantamos, puede ser al sueño, al flojera, al cansancio, al frío. A lo largo del día nos enfrentamos a diversos elementos, a los cursos, un problema de matemática difícil, al cansancio, y al final te duermes y al día siguiente otra vez. Aquellos que tienen horario de trabajo estricto, horario de estudio estricto, por ejemplo, yo cuando estudiaba en la universidad me levantaba muy temprano para ir a mis clases. Cuando ya trabajaba y estudiaba, llegaba a mi casa a las 11, 12 de la noche, cenaba a esa hora, hasta la 1 me quedaba despierto, y luego me levantaba al día siguiente a las 5:30 o 6. ¿Te dan cuenta? O sea, eso era cíclico, ¿no? Porque ya trabajaba temprano y estudiaba en la tarde-noche en la universidad. Entonces, eso es. Aquel que vive desordenadamente también va a sentir un poco eso, ¿no? Pero el que tiene un horario sí lo siente más. Eso es los Reyes Rojos, ¿no? Y profe, pero no parece una descripción de una pelea de dos muñequitos, ¿no? Y parece un poema de niños. Pero no, un niño no va a entender el significado profundo de ese poema. La niña de la lámpara azul, muchos lo ven como una referencia a la inspiración poética. Esa niña sería algo así como la inspiración del artista. En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa, y su llama seductora brilla. Tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Con voz infantil y melodiosa, con fresco aroma de abedul, habla una vida milagrosa la niña de la lámpara azul. Con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino, me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino. De encantación en un derroche y en deleda vaporoso tul, y me guía a través de la noche la niña de la lámpara azul. Quiero resaltar en este poema el uso de cultismos de parte de Eguren. En el antepenúltimo verso escribe Yen de Leda, vaporoso tul. ¿Y qué significa Leda? Leda con mayúscula sería un personaje de la mitología griega, ¿no? La madre de Helena. Pero Leda con minúscula es alegría. Es una palabra muy rebuscada. O sea, es una palabra del castellano que nadie usa, ¿no? Pero acá Eguren la utiliza. Es Leda, significa alegría, la emoción. Y Yen de Leda es algo así como hendir significa, el verbo de hendir significa penetrar o irrumpir. Así que sería algo así como Yen de Leda irrumpe la alegría. Algo así, ¿no? Irrumpe la alegría. Así que mira, este Eguren utiliza palabras rebuscadas buscando la musicalidad, la sonoridad, ¿no? Y el nivel connotativo siempre. Vamos ahora con Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar Pinto nació en Ica, en la ciudad de Ica, en 1888, y muy pequeño, con toda su familia, se mudó al puerto de Pisco. Bueno, cerca al puerto de Pisco, en Ica, a la aldea San Andrés de los Pescadores, donde su padre consiguió una casa. Este pueblito de San Andrés de los Pescadores quedaba a unas cuadras de Pisco, algo así como caminar 5 cuadras, 6 cuadras, ¿no? No es tan lejos, ¿ya? Y hoy en día ya no es un pueblito de San Andrés, hoy en día es el distrito de San Andrés, el distrito de Pisco, porque Pisco ha crecido, ¿ok? Valdelomar pasó su infancia hasta los 13 años ahí. Luego de eso, Valdelomar a los 13 años se muda a Lima, estudia en el Colegio Guadalupe, luego llega a ingresar a San Marcos a letras, pero no culmina sus estudios por dedicarse al periodismo y a la política. Cuando su amigo Guillermo Billinghurst llegó a ser presidente con el apoyo de Valdelomar, lo mandó como premio a Europa, y en Roma, en 1913, escribió su cuento más famoso, El Caballero Carmelo, que ganó varios premios antes de ser publicado en 1918, justo un año antes de la muerte del autor, como parte de un libro con el título El Caballero Carmelo. Al año siguiente, después de publicar este libro de cuentos tan importante, Valdelomar falleció a los 31 años. Terrible, ¿no? Que un escritor como él, un líder de su época, muera a esa edad tan temprana. Él, a su vuelta de Europa, aparte de fundar la revista Colonia con sus amigos, ser líder de la revista, director líder de la revista Colonia, que sacó 4 números en 1916, también se convirtió en un dandy, un hombre que marcaba la moda en su tiempo. Él trajo de Europa un traje amarillo frac, con corbata Michi amarillo patito,
y llegaba vestido así de amarillo al famoso Palais Concert. Era un lugar intelectual que quedaba en el cruce de Jirón de la Unión con Emancipación. Él llegaba con sus guantes blancos, con su traje frac amarillo, besándose las manos, llegaba al atardecer a este lugar, a este Palais Concert. Decía: beso estas manos que han escrito cosas tan bellas esta tarde. Y se las besaba más. Había aprendido a ser un dandy, un hombre elegante, que despreciaba el gusto vulgar y se burlaba de los poderosos en Europa. Porque en Europa siguió el ejemplo del gran Oscar Wilde, este irlandés tan genial y tan crítico. Oscar Wilde, para burlarse de Inglaterra, había dicho una vez: lo mejor que tiene Inglaterra es el whisky y yo. El whisky es escocés y yo soy irlandés, así que Inglaterra no tiene nada. Por eso Valdemar, siguiendo esa línea de razonamiento, había dicho: el Perú es Lima. Lima es el Jirón de la Unión. El Jirón de la Unión es el Palais Concert. Y el Palais Concert, ya pues, se entiende que él era el alma de la fiesta. Valdemar, aparte de gran cuentista, fue poeta, está bien, tiene un poema muy famoso, Tristitia, novelista y ensayista, aparte de periodista muy connotado. En sus mejores obras evoca escenas familiares de su infancia rural o provinciana vinculada al mar y a la campiña de Pisco. Sobresale en el tono nostálgico y tierno e íntimo. Eso lo encontramos en su famoso cuento, El Caballero Carmelo. Estoy seguro que lo has leído. Si no lo has hecho, búscalo en internet y hazlo. Muy buen cuento. En este cuento, un niño narrador, que es un alter ego del autor, un niño narrador nos cuenta como narrador en primera persona testigo, nos cuenta cómo es que un gallo de pelea llega a la casa como obsequio para el padre de su hermano, del Roberto, el hermano del niño que llega de un viaje con muchos regalos, le trae un gallo de pelea fino al papá. Y este gallo Carmelo llega a ser un gallo muy reconocido en toda la provincia, muy famoso. ¿Ok? Pero luego, ya cuando está viejo, a los 2 años, lo jubilan y ya está en el corral para hacer pollitos. Pero ahí llega el reto del dueño del ajiseco, que es el gallo de moda. El ajiseco es un gallo que ha matado a muchos gallos ya, es el gallo que ha reemplazado al Carmelo como mejor gallo de la región. El papá no puede resistirse al duelo porque le insultan al gallo Carmelo y dicen que es un gallo chusco. ¿Cómo vas a decirle chusco a Carmelo? El duelo se da en Pisco porque es el día de San Andrés, el 28 de julio, día del santo patrón del pueblo y aparte fiestas patrias. Así que se celebraba una gran jugada de gallos en el Coliseo de Pisco. Claro que está muy cerquita y no a San Andrés. La mayor parte de gente que asiste al evento apuesta por el ajiseco. Algunos desadaptados por el Carmelo. Nunca faltan esos hinchas, ¿no? Que ahí, a pesar de que el equipo está en tercera división, siguen alentando, ¿no? Y algo así. La pelea es muy pareja, pero el Carmelo al final, cuando estaba a punto de ser derrotado, termina de manera heroica venciendo al ajiseco y dejándolo muerto en el sitio al gallo rival. Eran gallos navajeros, por cierto. Finalmente, luego de 2 días de padecer, el Carmelo murió por las heridas graves que recibió. El sentido trágico se evidencia en la relación entre el triste destino del gallo y su familiaridad con la vida cotidiana del narrador. El Carmelo era como un integrante de la familia, ¿ok? Vamos a describir al Carmelo y disfrutar de la prosa de Valdemar. Esbelto, magro, musculoso y austero, su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altivo, caballeroso, justiciero y prudente. Agallas bermejas, delgada cresta de encendido color, la cola hacía un arco de plumas tornasoles, su cuerpo de color carmelo avanzaba en el pecho audaz y duro. Las piernas fuertes, que estacas musulmanas y agudas defendían, cubiertas de escamas, parecían las de un armado caballero medieval. Muy bien, alumnos. Vamos con las claves. Como pueden ver allí, tienes las claves, por favor aprovéchalas para poder practicar correctamente con tus preguntas. Si tienes alguna duda, en el multichat te pueden ayudar mis colegas encargados de ese servicio de apoyo y asesoría al estudiante. Muchas gracias por su atención. A partir de la próxima clase vamos a empezar a hablar de narratología y pronto empezaremos a analizar la novela Crimen y Castigo. Así que les pido que traten de leerla. No terminarla porque es una novela grande, a menos que te guste leer mucho, que sería genial. Pero si eres un alumno estándar que no lees tanto, pero tienes el entusiasmo y tienes la obra en PDF o impreso, por favor, léela aunque sea un poco. Con unas páginas que leas, hemos avanzado bastante. Te lo pido. Y hay tiempo, así que traten de leer lo más posible.
Me despido. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Muchas gracias.